Bendito sea Dios. Vamos a compartir el mensaje. Hemos puesto el título a esta prédica: ¿Cómo saber si estamos cumpliendo con Dios? ¿Cómo lo podemos saber? Muchos quisiéramos vivir de la manera que Dios dice y queremos cumplir con el objetivo de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué estamos en la tierra? ¿Para qué fuimos creados? Pero muchos en tantas oportunidades no sabemos o no estamos seguros si estamos cumpliendo con lo que Dios quiere. Si Dios está mirándonos a nosotros con satisfacción de que estamos realizando lo que debemos hacer. Y es una pregunta interesante porque muchas personas hacen demasiadas cosas tratando de agradar a Dios, pero qué duro es cuando alguien hace y se cansa haciendo lo incorrecto y luego resulta que no hizo lo que tenía que hacer y perdió su tiempo. Vayamos al libro de los Salmos, porque aquí tenemos algunas orientaciones de qué es necesario en nosotros para saber que estamos cumpliendo con Dios. Salmo 18, vamos a ver allí algunos versículos de este salmo. Salmo 18, versos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Paremos allí, porque en estos dos versículos donde el salmista nos expresa lo que hay en su corazón, quién es Dios para él, para el rey David, por vivencias, porque le conoce, porque Dios se muestra a él. Lo primero es: te amo, oh Jehová. Lo primero que debemos saber si queremos conocer que estamos haciendo lo que Dios espera es si en verdad amamos a Dios. Nos hacemos esta pregunta: ¿amo yo a Dios? Todos diríamos: sí, yo lo amo. ¿Lo amo como yo quiero o lo amo como Él quiera que lo ama? Porque Dios tiene su estándar. Dios nos dice en su palabra: amarás al Señor tu Dios, no de cualquier manera, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y nos preguntamos: Dios, ¿hasta qué nivel yo estoy cumpliendo contigo en amarte? Porque amar a Dios con todo nuestro corazón significa con las emociones, los sentimientos, los pensamientos, todo es para Dios, de manera que le agrade a Dios, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Eso es que no hay nada más importante que Dios. Entonces nos preguntamos: Dios, ¿te estoy amando así? Lo más probable es que nos falta a todos. Estamos a algún nivel, pero no hemos llegado a lo que Dios espera. Dice más: Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aquí está hablando considerar a Dios como el único lugar donde nosotros nos sentimos seguros, protegidos, en paz, confiados en Él plenamente. Debemos preguntarnos si hay algún momento donde tenemos que padecer o pasar alguna situación difícil. ¿Está mi confianza puesta en Dios a nivel total, completo, diciendo: Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi escudo, tú eres mi refugio? ¿Podremos nosotros decirle a Dios estas palabras en esos momentos difíciles? Este salmo no salió de la boca de David
cuando él estaba en los momentos de paz y felicidad. Este salmo salió cuando David estaba huyendo de Saúl, que Saúl lo está persiguiendo con un ejército para matarle, para quitarle la vida. Y él estaba en una cueva, pero él reconocía, esta cueva es física, pero tú eres mi cueva, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, en ti estoy seguro. Y David puede afirmar lo que él declara porque él lo vivía. Dios permite tantas veces que nosotros padezcamos situaciones difíciles, donde si no tenemos en Él esta confianza plena, fácilmente nos desmayamos, fácilmente la fe se cae, fácilmente creemos que el enemigo nos va a quitar la vida, que va a triunfar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tantas veces dudamos de que Dios nos está guardando, aún permita que pasemos por momentos tan difíciles. Así como David no le reclamaba a Dios que por qué no impidió que Saúl le persiguiera. Más bien él declaraba, aunque él me persiga, yo sé que tú me proteges. Tú no me vas a dejar en sus manos. Él no me va a matar porque yo estoy escondido en ti. Porque tú eres mi refugio, mi roca. Esa expresión, mi roca, que lo vamos a ver varias veces en este mensaje, Dios declara que Él es nuestra roca. Y la palabra roca significa piedra o muro de piedra, puede ser también. Hablando en una batalla donde eran normalmente cuerpo a cuerpo, o donde venían dardos o flechas del enemigo, tú no sabes si en el aire viene algo directo a ti y te va a matar. Pero declarar que Dios es ese escudo, Dios es esa pared altísima de roca que no hay dardo que pueda penetrar, que Dios es esa fortaleza, ese refugio, ese lugar inquebrantable, impenetrable por el enemigo, donde nosotros podemos decirnos, estoy confiado aquí, estoy tranquilo, en paz, aunque se esté acabando el mundo afuera, yo sé que estoy en las manos de mi Salvador, de mi libertador, de mi roca. ¿Podemos decir esto cada vez que nosotros estemos padeciendo alguna persecución, algún momento difícil? Yo espero que sí. Espero en Dios que nosotros podamos vivir de manera como Dios espera. Y que Dios pueda en cada momento decir, te apruebo, te apruebo, te apruebo. Porque estamos cumpliendo con Él. Dice el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Invocar a Jehová. Cuando hay algún momento difícil, invocamos a Dios. Porque Él es digno de ser alabado, no en quejas, sino en alabanza. Cuando estamos en esos momentos, otra vez digo, difíciles, sale alabanza de nuestros labios, de nuestra boca para Dios. Sale ese regocijo de saber que Dios es digno de suprema alabanza, aunque me permita vivir esta aflicción. Dice, invocaré a Jehová, porque Él es digno de ser alabado, y seré salvo. Hay una confianza. Confiamos en que el enemigo no nos va a derrotar. Confiamos en que Dios tiene el control. Confiamos en que saldremos victoriosos. Confiamos porque sabemos que Dios no nos va a dejar abandonados. Vaya al versículo 28. Dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Tú encenderás mi lámpara, Señor. Tú vas a alumbrar mis tinieblas, Dios. Contigo soy más que vencedor. No importa lo grande y poderoso que parezca el ejército enemigo, tú y yo somos mayoría. Podemos pensar en esta manera, en que donde uno no ve la salida, podemos decir, Dios me iluminará donde está la salida. Yo sé que veré la salida porque Él es fiel, porque Él no me va a dejar en tinieblas, Él no me va a dejar abandonado. Una confianza en Dios.
Dios espera de ti y de mí que confiemos en Él plenamente, de que Él se encargará de abrir las puertas que deben ser abiertas. Dice el versículo 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Escúchalo bien. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Su palabra es acrisolada, hermosa, bien elaborada, perfecta. Su palabra. Y Dios es escudo a los que esperan en Él. A aquellas personas que dicen, no importa lo que se levante contra mí, ningún ejército prosperará, ningún arma forjada contra mí prosperará, nadie que se levante contra mí prosperará, porque Dios me esconde. Él es mi refugio, Él es mi Dios, yo estoy en el seguro. Dios espera de ti y de mí expresiones similares cuando estemos en momentos difíciles en nuestras vidas. Dios lo espera de nosotros. Y dice el versículo 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No existe otra. No existe dinero, no existe medicina, no existe ninguna potestad humana, ningún poder humano. No existe nadie aparte de Dios que nos pueda librar. Podemos llegar a ese grado de convencimiento de que si Dios quiere usar medios naturales para bendecirnos, amén, que los use, pero nuestra confianza no está en esos medios, está en aquel que los envía o los permite, está en aquel que suple las maneras para librarnos a nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre, porque Él es nuestra roca y no existe otra roca aparte de Él. No existe otro lugar seguro aparte de Él. No existe. Tengamos esa convicción y podremos siempre vivir sabiendo que estamos cumpliendo con Dios en lo que Él espera de nosotros. Veamos algo en otro salmo. En el Salmo 144. Acompáñeme allí, por favor. 144, los versículos 1 y 2. Dice la palabra, también otro salmo de David. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Aquí tenemos ahora a David reconociendo que Dios es que le hace bien a él. Dios es que lo cuida a él. Dios es el castillo seguro donde él se encuentra en paz, tranquilo. David declara aquí también que Dios es quien hace misericordia. ¿Puedes tú pensar esto? Y esto lo vamos a analizar más adelante. ¿Qué significa que Dios es misericordia mía? Misericordia es aquel que da misericordia a mi vida cuando le he fallado. Cuando las cosas no fueron como Él esperaba, no lo hice como Él quería. Él no viene a destruirme, me corrige. Puede que me castigue, pero al final me extiende su misericordia. Y David podía decir, Él es mi misericordia, Él es mi castillo. Yo lo alabo porque Él es bueno conmigo. Él me protege, decía David. Él hace cosas buenas para mi vida. Dice el verso 3, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Paremos allí. Y me regocijo mucho porque precisamente hoy inició el tiempo de alabanza con esa misma palabra.
¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que le visites. Nosotros nos vemos a nosotros mismos, como dice aquí la palabra, es como la sombra que pasa. De repente ya no estamos, pero sin embargo, a esa sombra que pasa, a eso que parece que no tiene mucho valor, Dios le da demasiado valor. Dios lo mira como algo súper valioso. De hecho, tan valiosos somos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y que Dios, al hacernos a nosotros, ha tenido planes maravillosos para la humanidad. Y por eso cuando el salmista pregunta, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Uno diría, si Dios tiene control del universo, tantos billones de galaxias, cada uno con billones de estrellas, cada una estrella con super billones de kilómetros mayor que el sol nuestro, decimos, Dios, tú tienes tanto, sin embargo piensas en la humanidad, piensas en los hombres, piensas en esta creación. ¿Quiénes somos para ti? Porque nosotros nos vemos como que no valemos nada, pero sin embargo tú has enviado a tu propio Hijo y nos ha visitado para salvarnos a nosotros. ¿Quiénes somos para ti? Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Qué es el hombre? Tú te podrías haber preguntado alguna vez, ¿quién soy? Señor, ¿qué hago en esta tierra? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué vinimos a esta tierra? ¿Cuál es el objetivo de estar vivos? Muchas personas no tienen respuesta, y más con el sistema humanista deshumanizante de hoy en día, donde el valor de la vida ya no vale nada la vida. Viven matando los bebés como si no fueran nada, por millones. Y personas están viviendo y se sienten vacías y se preguntan, ¿qué hago aquí? Muchos toman una decisión totalmente incorrecta y en lugar de quedarse en esta tierra se van al infierno porque se suicidan. Muchos entonces van a la eternidad perdidos, pero otros se quedan deambulando preguntándose, Dios, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y Dios tiene respuesta para esto. Vayamos por favor al libro de Isaías, capítulo 43. Veamos qué nos dice allí el Señor. Isaías 43, verso 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, dice el Señor, los he creado. Quiere decir que si tú conoces de Dios, Dios te ha creado para su gloria. Para eso te formó, para eso te hizo, para su gloria. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puedo yo manifestar la gloria de Dios? ¿Cómo puedes tú manifestar la gloria de Dios? Dice, para su gloria nos ha creado, nos ha formado, nos ha hecho. En verdad nosotros estamos viviendo entonces manifestando la gloria de Dios. Nos falta mucho tal vez, pero el objetivo de Dios al crearnos es que manifestemos su gloria, que lo conozcamos a Él, que entendamos quién Él es. Él se quiere revelar a nosotros. Voy a saltar al versículo, voy al versículo 8. Dice, sacad al pueblo. Ahora viene una explicación de Dios a nosotros. Dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí,
para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, dentro de los objetivos de Dios, de crearnos y quiénes somos para Dios, Dios dice: te he creado para mi gloria, dice el Señor, pero también para que me conozcas, dice el Señor, para que me entiendas, para que sepas quién soy. Y esto es maravilloso. ¿Cómo es que podemos conocer al Dios infinito con una mente finita, limitada? ¿Cómo es que podemos conocer al Dios tan inmenso? ¿Cómo podemos nosotros llegar a entender quién Él es? Y Él mismo dice: Él se va a dar a conocer para que lo entendamos, para que sepamos que si algo sucede, Dios está actuando rectamente, porque sus caminos son todos justos, son todos perfectos. Y Dios nos muestra quién Él es, para que nosotros estemos siempre de acuerdo en que Dios es justo, que Dios es bueno y que hace misericordia. Y para que lo proclamemos, para que lo demos a conocer a otros. No para que solamente entendamos y nos callamos, sino que también hablemos de Él. Hablemos de su grandeza. Él dice: no hay otro Dios. Y ustedes lo saben, dice el Señor. No existe otro. Solo uno creó los cielos y la tierra. Y Él es Jehová de los ejércitos. Solo uno. No hay otro Dios, ni lo será después. Nunca más. Único es Dios. Dice el versículo 11: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y aquí está hablando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel conoció el poder de Dios cuando le liberó de la esclavitud de Egipto. Y dijo: ustedes me conocieron mi poder, y no habían otros dioses en medio de ustedes. Conocieron el poder de Dios. Y dice: ustedes son mis testigos de que yo tengo el poder para liberar, y no hay otro que pueda liberar como yo. Son mis testigos. Pero ahora viene con estos testigos que Dios ahora comienza a decirle: ustedes me están fallando, no están cumpliendo el propósito. Voy a saltar al versículo 21. Dios dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Otra vez, este pueblo he creado para mí, dice el Señor. Si tú conoces a Dios, Dios te creó a ti también para Él, para que publiques sus alabanzas, para que declares en el mundo donde vives que Dios es único, que es todopoderoso, que es grande, que es perfecto, que su palabra es perfecta, que sus caminos son perfectos, que Dios es justo, que proclamemos que Dios es único, creador de los cielos y de la tierra, y que Dios busca a los seres humanos porque los hizo valiosos para salvarles, porque Dios sabe a quiénes hizo, a nosotros. Nosotros somos mucho más de lo que pensamos o imaginamos, porque Dios nos mira de esta manera, como alguien precioso que tiene en la tierra para que proclame su gloria, para que publique sus alabanzas. Pero ¿estamos cumpliendo? ¿Cumplió este pueblo? Dice el verso siguiente: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Este pueblo comenzó bien y se cansó. Dejó de invocar a Dios. Dice: no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios.
sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Imagínense, Dios está esperando de este pueblo a quien ha liberado, que le glorifique, que proclame su grandeza, que proclame que Dios es Dios y no hay nadie como Él. Y este pueblo se cansó de hablar de Dios y más bien empezó a cargarse en pecados. Dios dice, ya no podía sufrir estos pecados. Muchas veces pasa a los creyentes cosas similares, que empezamos con mucha fuerza, recibimos de Dios esa gran noticia de la salvación, esa gran noticia de que Dios nos da su espíritu, de que para Dios somos muy maravillosos, somos muy especiales, que Cristo murió por nosotros, y por un tiempo normalmente manifestamos lo que llaman el primer amor, una ilusión maravillosa. A todo el mundo hablamos, decimos cosas lindas de Dios, pero cuando viene la vida con sus problemas y su persecución y los ataques y las burlas, muchas personas dejan de hablar de Dios y se cansan. Y una vez que se cansan, comienzan a acumular pecados. Porque si tú no usas tu boca para alabar al Señor, de seguro que la vas a usar para lo que no conviene. Si tú no usas tu vida para la gloria de Dios, lo más probable es que la vas a usar para lo que no conviene. Y Dios dice aquí, este pueblo porque se cansó de alabarme, ahora se cargó de pecados. Y como Él dice, me fatigaste con tus maldades. Quiero ver un ejemplo de por qué Dios dice esto. Y luego vamos a volver a Isaías, en este punto donde quedamos. Pero por favor vaya conmigo a Deuteronomio, el capítulo 32. El libro de Deuteronomio, capítulo 32. El versículo 1. Aquí está Moisés hablando. Las últimas palabras de Moisés. Después que Moisés ya hizo lo que tenía que hacer, ahora en su despedida, él dice esto. Deuteronomio 32:1, voy a leer de corrido hasta el verso 4. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Escuche bien. Cuando tú proclamas a Dios su grandeza, su poder, tienes que reconocer que Él es perfecto, que no hay maldad en Dios, que no hay iniquidad en Dios, que todo lo que Dios hace es justo. Y sabes, es triste decirlo, pero hay toda una denominación o más de una que dicen que Dios es culpable de todo pecado, que dicen que Dios es que inventó el pecado y que Dios es que porque así lo quiso ha hecho que los hombres también pequen. Y el Señor reprenda al diablo y a todo el que ideó esa doctrina, porque la Biblia dice, Dios no peca ni hace pecar a nadie. Dios no es tentado por el maligno ni Él tienta a nadie. Dice aquí la palabra que Dios es justo, no hay ninguna iniquidad en Él. Y Él es la roca, dice. Él es perfecto en todos sus caminos. Ese es Dios. Cuando logramos conocer a Dios, solamente salen palabras de alabanzas para Él. Solamente salen palabras de exaltación a su grandeza, a su poder, a su misericordia, a su señorío. Una persona que conoce a Dios no habla por hablar, dice palabras del corazón porque lo ha vivido, porque lo cree. Eso espera Dios de nosotros, que lo conozcamos para que podamos hablar palabras similares. Dice el versículo 5,
La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿Qué palabras? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y por ahí ahora comienza Moisés a decirle a este pueblo cosas, porque este pueblo se está desviando de Dios y está haciendo cosas que no convienen. Y ha hecho cosas que no convienen. Diciendo, Dios tan perfecto que es y ha mostrado su favor a ti como pueblo, te ha liberado de la esclavitud, ha mostrado su gracia para ti, y tú le pagas con eso. Dice en el versículo 15, pero engordó Jesurún. Jesurún es otro de los nombres que se le da a este pueblo. Y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Cuántas personas después que Dios los bendice y les va muy bien, se olvidan de Dios y menosprecian a Dios, menosprecian aquella roca de su salvación? Que cuando han estado en conflictos, en problemas, ahí está esa roca protegiéndote. Que cuando el enemigo se ha levantado para destruirle, allí está ese castillo seguro, esa fortaleza guardándole, y luego se olvidan de Dios. Tantas personas que se olvidan de las bondades de Dios. Dice el versículo 16, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Verso 18, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Paremos allí. Es triste, pero hayamos visto en Isaías, que vamos a volver allá, que Dios decía, te cansaste de mí, no me glorificaste. Mejor, en lugar de sacrificarle a Dios, estaba sacrificándole a otros. En lugar de ofrendarle a Dios, estaba ofrendándole a otros. Y aquí Moisés dice, a los demonios. Porque la palabra dice que todo el que le sacrifica a algún ídolo, a los demonios le sacrifica. Toda persona que dice, oh, es a Dios, pero es un ídolo, no es a Dios, es un engaño, es un demonio que está representado allí. Y aquí lo dice la palabra. Se olvidan de Dios y se ponen ahora a hacer cosas que no convienen. Volvamos otra vez al libro de Isaías, donde habíamos quedado. Isaías 43. Ahora el versículo 25. Después de que Dios les recuerda a este pueblo que Él es su creador, el que los hizo, y los hizo para su gloria, para que proclamen sus alabanzas. Y luego les recuerda cómo se le desviaron. Ahora Dios dice lo siguiente, verso 25, yo, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Cuando David decía misericordia mía, aquí está. Dios borra las rebeliones y nos perdona. El Espíritu Santo, dice la palabra, es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace ver si hay algo que no está correcto y nos convence que tenemos que tomar medidas. No está correcto, nos convence. Y cuando nos convence es para que nosotros nos arrepintamos y Dios podernos perdonar y borrar esos pecados por su misericordia. Dios muy bien hubiera podido abandonarnos. Estás pecando, nos abandona. Pero ¿qué hace Él?
nos envía su Espíritu Santo para que nos muestre dónde estamos y podamos regresar al camino verdadero. Porque Él, por amor a sí mismo, nos perdona. Porque tanto nos ama. Cuando el salmista decía, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Es tan importante que hasta envío, dice Dios, mi espíritu para que te convenza de pecado y puedas ponerte en orden conmigo, dice el Señor. Porque no nos quiere condenar. El capítulo siguiente, capítulo 44 de Isaías, verso 1, nos dice ahora. Como una consecuencia, lo que viene dice, ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Me detengo un momento, porque algo interesante, Dios a este pueblo que se ha portado tan mal, ahora viene a decirle palabras de aliento, palabras para que su ánimo otra vez sea levantado, que no se decaiga. Dios ahora les recuerda a ellos que ellos son sus siervos. Pero ¿qué siervos si están haciendo lo indebido? Dios dice, los voy a tratar, pero ellos son mis siervos, dice el Señor. Yo los he creado, yo los he formado. Dios no los ha abandonado. Dios les recuerda, ustedes son mis siervos, no tengan temor, yo los voy a ayudar. Una vez que una persona se arrepiente, una vez que una persona es convencida de que estaba pecando y arregla sus caminos con Dios, no debe tener temor. Dios le va a ayudar, dice la palabra. Y dice más, verso 3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Esa agua sobre el sequedal significa hay limitaciones, escasez, están padeciendo necesidades. Dios dice, te voy a bendecir. Allí donde no tienes nada, donde todo es sequía, voy a enviar ríos para ti. Te voy a bendecir. A personas que antes estaban mal con Dios, Dios le dice, te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque perdona los pecados, porque Él es misericordioso. Y más dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. No solamente sobre nosotros que nos promete, sino aún sobre nuestra descendencia. Dice Dios que enviará su espíritu a nuestros hijos, a nuestras generaciones que vengan después. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Él, porque Él nos hizo para su gloria, para que proclamemos su alabanza. Dios es bueno con nosotros. Y dice más, dice el verso 4, brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Note algo, por favor. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Si usted observa bien, en el versículo 2 dice, así dice Jehová, hacedor tuyo. Y en el versículo 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Él es el hacedor, pero también Él es el Redentor. ¿Cómo? Porque Él es el hacedor, Él es que nos hizo, pero cuando el pueblo se le desvió, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que comprar a aquel que se perdió. Alguien tiene que redimir esa pérdida. Él es el Redentor, Él es el que redime, Él es el que compra de nuevo, Él es el que paga el precio por nuestras vidas. Él dice, yo te hice, pero también yo te compré.
Y tú dirías, pero si Él me hizo, ya soy de Él. Sí, soy de Él hasta que me desvíe. Porque una vez que una persona se desvía, pasa a la propiedad del enemigo. Ahora Dios tiene que pagar el precio para comprarnos de nuevo. ¿Y de qué manera Dios pagó el precio? Por medio de Cristo. Dios envió a Jesucristo a la tierra y Él pagó el precio por ti y por mí. Y Jesucristo es nuestro Redentor. Aleluya. El que ha comprado nuestras vidas a precio de sangre. Él pagó el precio muy alto. Derramó su sangre preciosa por ti, por mí, por la humanidad. Y a esa pregunta, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el Hijo del Hombre para que lo visites. Tan valiosos que el Señor vino a morir por nosotros para comprarnos, para redimirnos. Derramó su sangre porque nos ama, porque no nos quiere ver perdidos, condenados para siempre. Pero Dios quiere usar nuestras vidas aquí en la tierra, dando gloria a Él, amándole a Él y reconociendo que Él es fiel, que podemos confiar en Él, que podemos recurrir a Él como nuestra piedra, nuestra roca, nuestro escudo, nuestra torre fuerte, nuestro castillo seguro, nuestro defensor, nuestro libertador. Podemos recurrir a Él. Debemos confiar en Él, vivir vidas que confían en Dios y vidas que proclaman su grandeza y vidas que declaran su gloria, que declaran su alabanza y vidas que se dejan usar por Dios para que Él manifieste su gloria a través de esos seres humanos que Él quiere usar, porque para su gloria nos ha creado. Debemos tomar medidas, hermanos, para ajustarnos al plan de Dios, porque Dios tiene muchas cosas para todos nosotros, muchas cosas. Dice el versículo 7, ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Y ahora nos dice, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguna, dice el Señor. Ese fuerte significa roca. No hay roca, no conozco ninguna. Dios dice, solo Él es la defensa de nosotros. Solo Él es el único que nos puede proteger. Y dice, anúncienles. No hay otro. Hermanos, pueblo cristiano, tenemos que anunciar al pueblo que no conoce a Dios que no existen dos caminos para llegar al Padre. Uno solo, Jesucristo. El único camino. El único. La única manera en que podemos estar en paz con Dios es por medio de Cristo. Por causa del sacrificio de Cristo, por su entrega voluntaria, por amor a la humanidad, es que Dios puede hacer las paces con los hombres, con la humanidad. Solo Cristo. Dice, anúncienles, háblenles, porque les he puesto a ustedes para que proclamen la gloria de Cristo, para que digan en las naciones que solo Cristo salva. Imagínense tanta necesidad de que personas proclamen que solo en Cristo hay solución, que solo en Cristo hay salvación, que solo Cristo es el único nombre que ha sido dado a los hombres para salvación. Solamente Jesucristo de Nazaret. Solamente, no hay otro. No hay otra roca, decía el Señor. No hay otro fuerte, no conozco ninguno. Tenemos que hablar, hermanos. Tenemos que hablar de Cristo. La iglesia tiene que hablar de Cristo. No nos podemos cansar. No seamos como el pueblo de Israel que se cansó de hablar de las maravillas de Dios y entonces comenzó a servir a demonios. Más bien hablemos de Cristo para que el diablo no pueda tener nada con nosotros. Hablemos de Cristo, de sus grandezas,
de lo que ha hecho, de quién Él es. Hablemos de Cristo. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Aquí nos dice, hablen, anúncienlo por venir. Díganlo, no tengan miedo. Tú hablas de Cristo, claro que se te van a burlar, pero no tengas miedo, por lo menos lo dijiste. Dilo, háblalo, no te calles, alguien debe oírlo. Tenemos que hablar. Como nos dice, estoy casi terminando, Marcos 16, vea lo que dice. Marcos 16, versos 15 y 16. ¿Qué nos dice el Señor? Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan, prediquen. Dice, prediquen el evangelio. Personas infieles no predican el evangelio. Se acercan a las personas y le dicen, oye, recibí a Cristo para que te salve y para que no te condene y te va a bendecir el Señor. Recibe a Cristo. Te van a decir, no necesito de Cristo. Tú no estás predicando el evangelio. Predicar el evangelio es mirar la condición del hombre, que no hay salvación para el hombre, mirar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la disposición de Dios a perdonar, el acto de Dios de enviar a Cristo a la tierra, que vino a la tierra, vivió una vida sin pecado, siendo Dios, se despojó de lo que tenía, de quién era, y se hizo igual que un hombre, vivió entre nosotros una vida perfecta, entregó su vida, murió, quitó las llaves de la muerte y del Hades al enemigo, resucitó, ascendió a los cielos y ha dado gracia a su pueblo, y todo el que confiese el nombre de Jesucristo será salvo. Tenemos que hablar el evangelio. Bendito sea el Señor. Es explicarle a las personas qué es lo que creemos, en qué basamos nuestra fe y confianza. Eso es lo que Jesús dice aquí. Vayan por todas las naciones y prediquen el evangelio. ¿Cómo van a creer en Cristo si no predican el evangelio? Si solo mencionan, oh, Cristo salva, ¿salva de qué? Te van a decir, porque no entienden. Pero si vamos y nos tomamos el tiempo, con la ayuda y dirección del Espíritu Santo, le explicamos a las personas, el Espíritu Santo dará el testimonio, convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. Y ahora les dejamos la decisión a ellos. Dice el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero hicimos lo que teníamos que hacer. Pero hay de aquellos que son condenados porque nadie les habló. Nadie se atrevió, eran muy violentos para que alguien les hablara. El Señor dice, no tengas miedo, no os amedrentéis, habla, proclama lo que va a venir. Dice, anúncienles. No es al pueblo de Israel, es a la iglesia de Cristo que dice, anuncien lo que viene, porque el tiempo se acerca. Anúncienles. Si creen, que bueno, una vida más para Cristo. Si no creen, por lo menos te dice Dios, hice lo que tenía que hacer, estoy libre de la sangre de esa persona. Y seguimos predicándole a otra persona. Si la persona cree, gloria a Dios, empezamos el cuidado y a enseñarle. Si la persona se revela, Dios, ahí está en tus manos, quedó libre de la sangre de esa persona. Y sigue trabajando para el Señor, predicando el evangelio. Voy a terminar con un ejemplo de uno de los apóstoles, del apóstol Pedro. En el libro de Hechos, capítulo 10, vaya por favor allí, con eso vamos a terminar. Hechos 10, versículo 36 hasta el 43. Aquí tenemos la historia de Pedro en la casa de Cornelio. Y aunque no tenemos tiempo de profundizar en esta historia, la Biblia dice que Cornelio era un hombre devoto. Él no era judío, pero amaba al pueblo de Dios.
y ofrendaba mucho para la causa de los judíos. Y que Dios recibió su ofrenda con agrado y envió un ángel a la casa de Cornelio y le habló. Y aquí tenemos algo interesante. Dios envió un ángel a un ser humano y el ángel podía decirle: Cornelio, tienes que arrepentirte, tienes que conocer a Cristo y tienes que bautizarte y tienes ahora que empezar la vida cristiana. Pero el ángel fue prohibido hablar eso. El ángel fue y le dijo: Cornelio, hay un hombre en tal sitio que él tiene algo que te va a decir a ti, pero dímelo tú. No puedo. Tiene que ser un ser humano que le diga a otro ser humano qué es lo que hay. Entonces ahí usted sabe la historia. Si no, lea ahí todo el capítulo 10. Dios trató con Pedro, pero ahora Pedro sabía que Dios lo estaba enviando a la casa de un gentil. Y dice aquí el versículo 36, empieza a hablar Pedro y dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está el evangelio. Tenemos que explicar qué sucedió para que las personas puedan entender. Aquí está Pedro predicando el evangelio en la casa de Cornelio. Todos creyeron, vino el Espíritu Santo, dice inmediatamente, fueron bautizados y allí comenzó el evangelio siendo predicados a los gentiles. Cristo le había dicho a Pedro: te doy las llaves del reino de los cielos. Y aquí está Pedro siendo usado por Dios para abrir el reino de los cielos al mundo gentil. Y aquí vemos ahora cómo nosotros podemos hacer para predicar el evangelio a toda criatura. Explicar quién era Cristo, qué hizo, cómo lo hizo, dónde está hoy en día y qué pasa a aquellos que crean en Cristo, que tendrán salvación, perdón de pecados. No importa cuánto pecó, Dios dice: yo soy el que borro tus rebeliones, yo soy el que te perdono, dice el Señor. Podemos nosotros servir a Dios de esta manera. Cuando nos preguntamos: ¿estoy haciendo lo que Dios espera? Tenemos que respondernos cada uno de nosotros. ¿Estoy viviendo mi vida como Dios espera? Tenemos que analizar todo lo que hoy hemos visto, si estamos cumpliendo. Si no estamos cumpliendo, por lo menos tenemos un punto de partida. Esforcémonos, seamos diligentes, tomemos medidas apropiadas para ajustarnos a lo que Dios dice, de manera que cuando Dios nos llame a cuentas pueda decir de todos nosotros: bien hecho, buen siervo y fiel, buena sierva y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pongámonos en pie, por favor. Todos los que en Él crean recibirán perdón de pecados. Todos. Tú y yo tenemos esta gran noticia que tantas personas necesitan escuchar. Tantas personas. Pero tú y yo tenemos que disponernos. No nos dejemos intimidar más por el enemigo. No nos dejemos
amedrentar por el enemigo. Más bien, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete. Diga al débil, fuerte soy. Diga a aquella persona que cree que no sabe, sí, todo lo sé ahora, porque Dios me va a enseñar. Dios me va a usar. A la pregunta, ¿quién soy para Dios? Para que piense en mí, alguien demasiado valioso. Por eso Dios piensa en ti y te quiere usar. Vamos a orar. Hoy tenemos la celebración de la Santa Cena. Pero hagamos esta oración respondiéndole al Señor. Y es tan importante permitirle a Dios que penetre su palabra a lo profundo de nosotros, a nuestro espíritu. ¿Cómo lo hacemos? En oración. Oramos y decimos, Dios, revélame qué me falta, y Dios te revela y tú actúas. Dios lo hace. Entonces, vamos a presentarnos delante de Dios. Bendito sea Dios. Así como tú estás, que el Espíritu te ha mostrado, si estás actuando, viviendo como Dios ha querido, si en verdad tu vida refleja su voluntad, y en qué áreas necesitas mejorar. Quizás hay aquí personas que aún no han recibido la gracia de Dios, no han conocido que Dios también a ti te quiere salvar, porque Cristo ya pagó el precio y Dios te quiere comprar de nuevo, redimir a ti para Él, para poder protegerte, para que tú seas también como David, protegido por Dios, protegida por Dios. Que Dios sea siempre esa roca que está a tu alrededor en medio de la batalla y ningún dardo del enemigo puede llegar a ti. Si necesitas entregar tu vida a Dios, hazlo ahora. Reconócelo a Él como el Salvador, el único que puede salvar, la única roca, el único fuerte, no hay otro. Reconoce a Jesucristo como el Salvador de tu vida y pídele perdón a Dios de todos tus pecados, que Él te quiere perdonar. Hazlo con tus palabras y el Señor es fiel y la sangre de Cristo limpiará tu alma y Dios perdonará tus pecados. Y si hay personas también que se dan cuenta hoy que su vida está lejos de lo que Dios espera, lejos, te das cuenta que no estás cumpliendo con Dios, que estás tibio, tibia, a medias tal vez, pero Dios dice consagración total, fidelidad total, reconocer que Dios es Dios de una manera plena, consciente. Hazlo en esta hora y pídele perdón a Dios por tu negligencia de hablarle a otros de Cristo. Pídele perdón a Dios por el temor que has tenido de que se burlen de ti, de que te hagan algo malo, y Dios te va a perdonar. Y pídele a Dios las fuerzas, la valentía, el denuedo para predicar su palabra. Dios te lo va a dar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos todos delante de ti. Reconocemos que a todos nos falta para poder llegar a la estatura del varón perfecto, al nivel que tú quieres que estemos, para que te glorifiquemos, alabando tu nombre, exaltando tu grandeza y amándote como tú dices que debemos amarte. Perdónanos, Dios, por toda infracción, por todo lo que ha faltado, y en esta hora te rogamos que limpies el pecado de cada uno de tus hijos y que les perdones por tu gran misericordia, y que nos equipes a todos, porque eres tú el que nos das para que nosotros podamos tener y dar a otros. De lo que recibimos podemos dar. Danos más de tu gracia, Señor.
Danos más de ti y ayúdanos a entender por qué estamos en la tierra, para qué nos quieres. Gracias, Padre. Cada vida se dispone para ti. Cada vida que tú has creado, que tú has hecho, que tú has formado, la dedicamos a ti, nuestro Creador. Y no nos queremos cansar de hablar de ti. Más bien, hasta el día en que nos mandes a buscar o vengas por nosotros, queremos hablar de ti, de las grandezas de Cristo, de tu poder, de tu deseo de redimir toda la humanidad. Porque tú amas la obra que has hecho a tu imagen y semejanza a los seres humanos, y no quieres que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento y que creamos todos en Jesucristo para perdón de pecados y salvación eterna. En ti esperamos, Padre. Gracias, Dios. Presentemos al Señor esta canción y los hermanos Ujieres van a pasar entregando el pan y el vino. Recibe el pan y el vino y por favor quédate con los elementos en tus manos hasta que todos tengamos el pan y el vino y celebremos la cena al mismo tiempo. Bendito sea Dios para siempre.